Shalom Alejen, en esta oportunidad vamos a estar estudiando la Parashá Vaerá, que traduce como "y me aparecí". Esta porción de la Torá que estaremos estudiando está en el libro de Éxodo y comienza la porción en el capítulo 6, verso 2 hasta el capítulo 9, verso 35. Capítulo 6, verso 2 hasta el capítulo 9, verso 35. Esta parashá o porción es la segunda que estaremos estudiando del libro de Éxodo, y desde que comenzamos con Génesis 1 sería la número 14 dentro del orden de estudio anual. Así que ya comenzamos con este nuevo libro que empieza relatándonos acerca de los hijos de Israel en la tierra de Egipto, sobre su crecimiento demográfico y todo lo que conlleva el desarrollo de este pueblo y con él también su salida. El Eterno tiene presente que había jurado a nuestros patriarcas que así como el pueblo iba a estar un tiempo en Egipto y que en Egipto iba a ser esclavo, también establece que la descendencia recibiría la tierra de Israel como posesión al salir de ese cautiverio. Vamos a comenzar con el capítulo 6, verso 2, donde dice lo siguiente: habló todavía Elohim a Moisés y le dijo: yo soy, y utiliza las 4 letras del nombre del Eterno, la Yod, la Hei, la Baf y la Hei. Entonces dice: habló todavía Elohim a Moisés y le dijo: yo soy. Mientras que Elohim le dice Ani, Yohei Bahei, o sea, yo soy, y utiliza estas 4 letras, la Torah, cuando usa el tetragrama, que son estas 4 letras, siempre debemos tener presente que la forma como se está presentando el Eterno es a través del atributo de la misericordia. El Eterno se manifiesta de 2 formas. Cuando revela su nombre es a través del atributo de la misericordia. Cuando revela o cuando muestra lo que es Él como autoridad, y de allí la palabra Elohim, es el atributo de la justicia. En este caso está utilizando el atributo de la misericordia, de la gracia, porque vemos que está mostrando su nombre. Así que vemos acá cómo el Eterno está hablando y está revelando algo a Moisés. Luego vemos en Éxodo 6, pero el verso 3 y 4, donde dice: y aparecía Abraham, a Isaac, a Jacob como Elohim omnipotente, mas en mi nombre, y vuelve a plasmar las 4 letras, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Es importante destacar que al decir en mi nombre, no me di a conocer a ellos, y, o sea, hablando de esas 4 letras, no significa que no conocieran el nombre del Eterno. O sea, que no supieran cómo identificarlo. No es a eso a lo que se está refiriendo, sino que nuestros patriarcas no habían recibido esa revelación de la naturaleza, de la esencia interior, de lo celestial, contenida en ese nombre, que sí tendrían los hijos de Israel. Quiere decir que el Eterno, dependiendo del tiempo, el lugar y las condiciones, se fue revelando a cada persona con un propósito. Aquí vemos que el Eterno se da a conocer con su nombre inefable a Moshe y le renueva las promesas hechas a nuestros ancestros. Moshe insiste en que el pueblo no lo va a oír, pero el Eterno le ordena hablar a Faraón para que deje salir a los hijos de Israel. Esto sucedió porque ninguno de nuestros padres lo necesitó, hablando de los patriarcas, lo necesitó, hablando de la revelación del nombre en diferentes manifestaciones.
Ellos no lo necesitaron en el sentido de que ni en mentalidad ni en su forma de vida fueron esclavos. ¿Por qué los patriarcas no conocieron esa forma de manifestarse del Eterno? Porque las condiciones eran otras. Ellos eran libres. Ellos estaban en otro tiempo y en otro lugar. Y el Eterno se va mostrando, como él mismo se lo va a decir más adelante a Moisés: yo soy el que seré. O sea, yo voy a ser el que tú necesites en tu tiempo y en tu condición para yo mostrarme, para yo manifestarme. Quiere decir que el Eterno se va manifestando a lo largo del tiempo a través de diferentes formas, hablando de atributos, por las condiciones que viven los hijos del Eterno. Entonces, como los patriarcas nunca fueron esclavos, no tuvo la necesidad de manifestar uno de sus atributos, porque no era necesario. De hecho, ellos gozaron de una existencia plena de abundancia, de libertad, de bienestar, viviendo además en la tierra que sería perpetua heredad de su propia descendencia. Y puesto que los hijos de Israel vivían en esclavitud y requerían la redención y libertad, la nueva revelación del nombre sagrado les enseñaría acerca del tipo de liberación que Hashem iba a producir a su pueblo. Por lo tanto, cuando nosotros vemos la redención final con el Mesías, y en este caso en su rol de Mashiach ben David, veremos la manifestación del Eterno aún mayor que la manifestación vivida en Egipto. Esto nos muestra lo siguiente. Cuando vemos nosotros lo sucedido en Egipto y que allí se establecen las bases de la primera redención, nos está colocando a la disposición todas las herramientas y recursos para que estemos apercibidos de la segunda redención. Quiere decir que las condiciones espirituales que va a vivir la generación que experimente la venida del Mesías son las condiciones espirituales vividas en Egipto. O sea, si en Egipto las personas fueron asimilándose, perdieron la identidad, se fueron enfriando, cayeron al nivel 49 de impureza, había congoja de espíritu y una serie de cosas, todo eso se va a manifestar cuando venga nuevamente Mashiach ben David. Quiere decir que en la etapa previa a la venida del Mesías veremos otra vez todo eso. Empezaremos a ver todo eso. E incluso Yehoshua en su momento lo comenta. Dice que el amor de muchos se va a enfriar y empieza a hablar algunas cosas que aquí vamos a estar comentando. Entonces, en ese momento en que vemos nosotros la situación de Egipto, la forma de mostrar su misericordia, su gracia, su amor, fue plena. El Eterno tuvo que hacerlo porque el pueblo o la mayoría no tenían sehud, no tenían méritos para que fueran liberados, para que experimentaran una redención. Ahora, desde Génesis capítulo 2 ha sido revelado el nombre sobre todo nombre, hablando de estas 4 letras, la Yod, la Hei, la Baf y la Hei. Y los patriarcas habían recibido la tradición oral desde Adán, como aparece reflejado en Génesis 4 y Génesis 24, todo esto. Además, encontramos también en Génesis 4, los hombres empezaron a invocar el nombre del Eterno. Quiere decir que había una revelación de estas 4 letras y de lo que representaban. E incluso en Génesis 15, Abraham está mencionando el nombre del Eterno en su oración. Y luego está escrito que Abraham creyó, y aparece en estas 4 letras, y le fue contado por justicia, que es en Génesis 15 también. Quiere decir que en un tiempo el nombre del Eterno y lo que representaba fue revelado y se daba a conocer. Pero poco a poco
se fue perdiendo porque el Eterno tenía que manifestarse de una forma diferente por las condiciones que se estaban presentando. Vemos que en Génesis 17 dice que cuando Abraham tenía 99 años y aparece el nombre del Eterno, se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Mas en mi nombre, y aparecen las 4 letras, no me di a conocer a ellos. Ahora, esta palabra conocer, o que la persona conoce al Eterno, o conoce a Yehoshua, o conoce la verdad, viene de la raíz hebrea yadá. Y lo hemos dicho en otras oportunidades, que esta expresión yadá es la manera como tú llegas a alcanzar una conexión espiritual plena, profunda. Y esa conexión es la que te hace tener una revelación mayor. Ahora, todo esto es con el objetivo de que el hombre pueda revertir el daño ocasionado al principio para que pueda restaurar nuevamente esa relación perfecta con el Eterno, teniendo plena conciencia de lo espiritual y de lo terrenal y con la capacidad de percibir la verdad de forma espontánea, de manera natural. Ahora, cuando vemos nosotros cómo una persona puede llegar a conocer al Eterno, cómo puede tener esa relación íntima para hacerse uno con el Eterno, actuando semejante al Padre en su carácter, en sus cualidades, por la revelación que nosotros tenemos de sus atributos, porque aparecen revelados en la Torá. Por ende, el Mesías dijo en su momento: conoceréis la verdad. O sea, en el momento en que la persona tenga esa conexión espiritual profunda con la Torá y que la Torá se haga parte de su vida y camine conforme a ello, esa verdad lo va a hacer libre de esta situación en la que vive el ser humano preso en la realidad, cautivo de estos espejismos que vemos en la realidad y que traen como resultado un adormecimiento y la falta de conciencia de que el Eterno está presente en todo, y por lo tanto las personas no caminan en procura de alcanzar ese nivel espiritual para retomar la relación con el Eterno, sino que la gente sigue caminando, ignorando todo esto, conectado más con lo terrenal, caminando conforme a los modelos que cada cultura ha establecido, llenando esas expectativas y alcanzando logros que para efectos de esos lugares definen a las personas que los alcanzan como exitosos. Pero dentro del plano espiritual no son nada. O sea, no han entendido que este mundo es pasajero y que venimos a construirnos para ser parte del mundo venidero. Entonces ven este mundo como un fin y no como un medio, y ahí está el error. Esto muestra que existen limitantes que esclavizan e impiden el desarrollo espiritual porque no hay un crecimiento personal, no hay un trabajo interno. Por eso, para que Abraham pudiera cumplir la tarea, siendo él el pionero en cuanto a la redención, le dice que tiene que hacer un Leg Lejá. Y un Leg Lejá no solamente viene como resultado de desconectarse de todo lo que externamente puede afectarlo, sino un viaje de reconocimiento interno para que él pueda identificar todas aquellas áreas que necesita trabajar porque le impiden acercarse al Creador. Ahora, cuando vemos esto que se está viviendo en Egipto, una de las cosas que revela el Eterno a través de su nombre es la fidelidad. Y lo otro que nos revela es su misericordia, la cual experimentó en su máximo esplendor el pueblo en Egipto. No fue un acto de justicia porque hubiera expresado su manera habitual de manifestarse como Elohim. Aquí vemos que él se manifiesta es usando estas 4 letras que hablan de este atributo. En Éxodo 6:5
dice: Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Ahora, cuando vemos este clamor, este gemido, y dice que el Eterno lo ha oído, una de las preguntas que se pueden hacer, y la formula el rabino Bars, dice: ¿quién necesita más ayuda? El pueblo hebreo no podía oír a Moisés porque ellos estaban trabajando como esclavos día y noche. Ellos no tenían tiempo para pensar, no tenían tiempo para buscar una salida a la situación de desesperación en la cual estaban. O sea, estaban tan sumergidos en el trabajo que ya prácticamente no vivían, simplemente existían. Y esa es la condición de toda persona que está sumergida en este mundo o preso en este sistema. Lo irónico de todo esto es que cuando las cosas son difíciles o cuando las cosas se ponen mal y hay adversidades, no hay razón por la cual dejar de oír y aprender. A veces me llama la atención cuando veo personas que en momentos difíciles se apartan del Eterno o del lugar donde ellos se congregan o lo que sea. Y cuando tú te los encuentras, ellos dicen: no, estoy pasando por una situación difícil. Cuando lo resuelva, yo regreso. O sea, esta persona piensa que él solo, con sus propias fuerzas, puede salir de la adversidad para luego regresar a la congregación. Eso es ego puro. Eso es orgullo. En esos momentos difíciles, cuando más necesita el Eterno, él no debe alejarse, sino más bien conectarse más. Y si él cree que él puede solo hacerlo, es porque en verdad no se conoce ni a él, ni conoce el entorno y todo lo que viene sobre su vida. Pero ese tipo de respuesta tan rápido que las oímos porque así se emiten, solamente expresan la falta de conciencia y de madurez que tiene la persona que expresa este tipo de comentario. Por eso es que si nosotros evaluamos y lo comparamos con la realidad, es que una persona no va al doctor cuando se siente bien. Nosotros vamos al médico cuando nos sentimos mal para que él nos ayude. Quiere decir que tú vas a la congregación o tú buscas aprender más, orar más o estudiar más cuando más lo necesitas. Cuando los tiempos difíciles son precisamente los momentos en los cuales debes conectarte más con el Eterno. Deberías acercarte más, estudiar más tiempo de oración. El que siente que su vida carece de algo, para el rabino Stephen Barr, dice: ya ha hecho medio camino en la ruta para resolver el problema. Mientras que el que se siente superficialmente lleno puede ignorar peligrosamente su estado de malnutrición espiritual. Por lo tanto, ¿quién es el que necesita más la Torá? El que se siente incompleto. ¿Quién necesita más el Shabbat? El que no tiene tiempo para cumplirlo. Nosotros necesitamos ser cuidadosos sobre lo que nosotros pensamos que no necesitamos. Hasta allí el comentario de este rabino. Ahora, ¿cómo podemos nosotros mejorar en medio de esas condiciones adversas, en medio de esos problemas que nos sacuden? Y es que en la Torá nosotros vemos en nuestras Biblias en español que hablan de orar, pocas veces aparece la palabra rezar. Pero ¿qué hay detrás de la oración o del rezar? Y hay varias expresiones en hebreo, pero hay una que es interesante porque es la palabra tefilá. La palabra tefilá regularmente las personas la han traducido como rezar. Sin embargo, esta palabra tiene en hebreo una raíz lingüística que es la misma raíz que el verbo que expresa el hecho de incriminar. Cuando una persona se cuestiona a sí mismo, cuando una persona empieza a confrontarse a sí mismo. Eso es tefilá. Quiere decir que el Eterno ha establecido que nosotros debemos confrontarnos,
que nosotros debemos evaluarnos, que nosotros debemos revisarnos a diario. O sea, la persona que hace tefilá, o sea, que está haciendo este tipo de oración, es aquella que se autocritica, que se incrimina, que se confronta y descubre que todos sus actos están dirigidos por algo. Puede ser a su beneficio propio y no tiene ningún deseo de hacer algo mínimo por el beneficio de otro. Puede hacer que sus acciones estén basadas a lo mejor en reacciones o en deseos o guiados por la inclinación al mal o por una cualidad negativa que lo está dominando. El asunto es que él debe conocerse, él debe investigar, él debe saber cómo transita. Y para eso, la tefilá. Cuando el hombre siente que este estado es insoportable, ya que está desconectado del sistema general, de la fuerza de la naturaleza, se dirige a ella con la petición de que ésta cambie su naturaleza. Entonces, su sincero pedido es respondido y él adquiere la capacidad de amar y otorgar como la naturaleza misma. Son momentos de quiebre, episodios que se viven, que hacen que la persona eleve su oración y pueda pedir un cambio profundo en su vida, que exista una verdadera renovación, que se dé un tikkun, una rectificación. Y ese punto de quiebre es lo que hace que la persona empiece a ver las cosas de forma diferente. El gran problema es que a veces lo que es bueno o lo que tiene un propósito, nosotros podemos deformarlo porque seguimos patrones de la cultura o de la religión a través de su sistema de creencia que nos van delineando la manera como debemos hablar y comportarnos, y la cual no posee un fundamento. Pero cuando nosotros hablamos de aquello que tiene un propósito, pero eso que tiene un propósito o que está en la Torá y que revela el Eterno es diferente a lo que el mundo y en este caso la religión establece, entonces empiezan los ataques, empiezan las acusaciones, empiezan a señalar, a enjuiciar, sin tener un fundamento, simplemente que las personas se sienten amenazadas por una verdad que los está confrontando. Y en vez de revisarse y decir, oye, a lo mejor esa es la verdad y el equivocado estoy yo, voy a rectificar, simplemente activan ese mecanismo de defensa, rechazan todo y empiezan a atacar aquello que los está sacando de su zona de confort. Y entonces tenemos por un lado una persona presa o en el cautiverio de la religión, defendiendo un sistema de creencia vacío, carente de principios, pero que lo domina. Y por otro lado tenemos la Torá con sus principios y fundamentos, que está lleno de recursos y que vemos a lo largo de la Biblia todo lo que aparece plasmado en cuanto a esto y que nos ayudaría a caminar, a mejorar. Entonces están estos dos sistemas, están estos dos caminos y cada quien decide por cuál transitar. El problema es que el natural o el de la mayoría es el que está en el plano terrenal y ese es el equivocado. Entonces, ¿cómo caminar de forma correcta sin sentirse mal en medio de un ambiente que es totalmente contrario y se vuelve hasta hostil? Por eso, hay una oración que se hace en Yom Kippur que se llama, entre los biduín, que son las confesiones, hay un biduín que se llama Evinu. De todos los biduín o de todas estas confesiones por pecar o por transgredir, el Evinu, que viene de la palabra ibud, es cuando la persona está deformando lo que era recto. O sea, provocamos que lo que es
recto, que lo que está bien se deforme. Y eso es lo que ha provocado que dentro de las religiones deformen la verdad del Eterno para seguir interpretaciones privadas. Y la gente no tiene conciencia de esto. Nosotros muchas veces cuando oramos y hacemos esta declaración de Evinú, hacemos pidiendo que las personas que en verdad aman al Eterno, pero tienen un sistema de creencia que es contrario, puedan despertar, el velo caiga y puedan ver esa verdad. Y que esto que era recto, que estaba bien, que tiene propósito, y lo ven mal, lo cuestionan o lo deforman, puedan arrepentirse de ello. Creemos y confiamos que en su momento hay personas que despiertan y se dan cuenta de sus errores. En Éxodo capítulo 6, verso 6 en adelante dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy, y utiliza estas 4 letras, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Dice luego, y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido. Miren, cuando habla de redimir, habla de que debe ser con el brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Elohim. Y vosotros sabéis que yo soy Hashem vuestro Elohim, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. Y termina diciendo yo, y utiliza las 4 letras, la Yod, la Hei, la Baf y la Hei. En este texto, en estos versos que acabamos de leer, encontramos 7 palabras firmes del Eterno. Y de estas palabras firmes, hay 4 que están relacionados con la fiesta de Pesaj o la celebración de Pesaj. Y en su momento, los profetas, por revelación del Eterno a través del Ruach HaKodesh, tuvieron revelación que las primeras 4 palabras, os sacaré, os libraré, os redimiré, os tomaré, estaba conectado con la redención. Y que en la celebración de Pesaj, como hay una redención, o es la base sobre la cual se sustenta la redención final, en la celebración de Pesaj se deben agregar copas, donde cada copa nos muestra nos va mostrando cada uno de estas declaraciones, de estas promesas dadas por el Eterno. Entonces hay una copa de la cual se bebe un poco, que es la copa de os sacaré. Hay otra copa que es la de os libraré. Hay otra copa que es os redimiré. Y la 4ª copa la llenamos, que dice os tomaré, pero no la bebemos, porque esa 4ª copa, el mismo Yehoshua dijo que la iba a tomar cuando entráramos al reino. Así que en la medida que se va estudiando, el Eterno ha venido revelando todo lo que aparece en la Torá en cuanto a la redención. Y miren que luego de la 4ª copa, que es la que se bebe en el reino, la 5ª habla y yo seré vuestro Elohim, porque recordemos que se va a establecer el reino y se los voy a traer. Y eso es lo que va a suceder cuando venga el Mashiach, y los voy y os daré. Y es lo que establece también la Tanakh. La herencia de lo justo es lo que aparece acá en este plano terrenal. Es lo que vamos a heredar. Así que estos 4 términos están conectados plenamente con la redención. Los sacaré, los libraré, los redimiré, los tomaré. Son el origen mismo de lo que establece el Eterno como plan para redimir al hombre, y que dentro de la noche del Seder de Pesaj siempre recordamos esto cuando tenemos estas 4 copas para recordar lo sucedido, y de allí la liberación de Israel de Egipto y los 4 términos que hemos mencionado. Y también eso aparece descrito en el Tratado Pesajín 99b
del Talmud. Ahora, si el Eterno redimió al pueblo de Egipto, ¿por qué lo que vemos nosotros en cuanto a redención no es la palabra Geulá? Porque en hebreo, cuando dice y efectuaré la redención entre mi pueblo y tu pueblo, dice Besanti Fedut, Bein a mí o Bein a meja. Aparece la palabra Fedut. La palabra Fedut solo la encontramos 3 veces en toda la Tanakh. Y una está en esta parashá para decirle a Moshe que el pueblo va a experimentar la redención. Las otras veces que aparece esta palabra Fedut es en el Salmo 119 y en el Salmo 130. Ahora, ¿por qué se usa la expresión Fedut para hablar de la redención en Egipto, siendo una palabra que no habla de una redención plena, completa, sino a medias? Los rabinos, citando un midrash, dicen que en efecto la liberación de Egipto no fue absoluta, ya que posteriormente Israel vivió otros destierros y otras situaciones difíciles. El desafío que todos debemos enfrentar es descubrir quiénes somos en verdad y cuál puede ser nuestra misión en la vida. Y este viaje de autodescubrimiento, el Lek Lejá, no es algo simple, es bastante complejo, porque las personas lo que menos están haciendo es un viaje de autodescubrimiento. O sea, se mira tanto hacia afuera que ignoramos por completo quiénes somos. O sea, no nos estamos dando a la tarea de conocernos, de estudiarnos, de evaluarnos. Por eso, la palabra Geulá, y de allí la palabra Geulá Shelema, que es la redención plena, completa, perfecta, solamente se va a dar con el Mashiach. Pero esta redención que se dio en Egipto, como toda profecía tiene doble cumplimiento, es la base que sustenta la redención final. Quiere decir que si yo deseo conocer la redención final, necesito entonces estudiar a profundidad las condiciones espirituales y naturales que vivió el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. El rabino Israel Salanter solía decir que es lamentable que una persona no reconozca sus debilidades, pero es mucho peor que no esté consciente de sus fortalezas, pues a través de estas fortalezas es que la persona puede encontrar satisfacción y realizar el plan maestro del Eterno. O sea, las fortalezas pueden ayudar a mejorar, a cambiar, a transformar todas las debilidades. Cuando tomamos esa determinación e identificamos nuestra propia fuerza, debemos descubrir cómo aplicarla mejor a las necesidades de nuestra generación, teniendo en cuenta que nada es accidental. O sea, en la medida en que yo voy descubriendo quién soy y entro en ese autodescubrimiento, en esa introspección, en ese viaje interno, yo voy a empezar a ver cómo puedo aplicar todo lo que el Eterno me ha dado para mi vida, pero también para ayudar a otros para que puedan caminar de forma correcta, siendo guiados por la luz de la Torá. Y esto es algo en el cual todos estamos involucrados, ya que lo que es la reconciliación, o lo que vemos en la Tana como el ministerio, porque así se le define, el ministerio de la reconciliación, todos estamos llamados a ser parte de él. Ahora, ¿cómo yo puedo reconciliar o ayudar a que alguien que se reconcilie con el Eterno cuando yo estoy distante del Eterno, cuando yo mismo no me he reconciliado con él? Por eso es que la persona debe comenzar por ese autodescubrimiento para después ser útil a otros. Una de las cosas que vemos nosotros que afectó mucho al pueblo de Israel en Egipto fue
la asimilación. Hay un tipo de asimilación que causa mucho daño porque es la forma como alguien se comporta como un gentil en cuanto a sus creencias. ¿Ok? No estamos hablando de una asimilación en cuanto a la manera de vestirse, de participar en fiestas, que pueden ser fiestas patronales, autóctonas, típicas de un lugar, o la manera de vestir. No. Estamos hablando de la asimilación cuando una persona está actuando guiado por un sistema de creencia que es contrario a la Torah. Esa asimilación es la más peligrosa, porque que la persona de pronto se vea practicando, celebrando una fiesta o comiendo algo característico de un lugar o vistiéndose de una forma, eso es algo que la persona puede también desechar cuando las condiciones cambian. Pero cuando hablamos de un comportamiento que es el resultado de un sistema de creencia que la persona ha adquirido, eso se hace parte de su vida. Eso no es tan fácil de quitar. O sea, un sistema de creencia es algo fuerte que domina por completo a la persona. Y si no, veamos cuántas personas están dentro o son parte de una religión y se les habla de la Torá o de algo diferente a lo que creen para que vean el rechazo inmediato. Y puede terminar la conversación en medio de un problema y de un conflicto, porque ya el debate no es por puntos de vista en cuanto a lo que cada uno cree y las diferencias que puedan existir, sino que eso se lleva hasta un plano personal. Entonces ya no es una diferencia porque tú crees esto, ahora yo voy contra la persona. Entonces ese tipo de asimilación es peligrosísimo, porque la persona empieza a creer conceptos y prácticas de una religión y eso va matando espiritualmente a la persona. Ahora, ¿cómo se llega a eso? O sea, ¿cómo alguien puede comportarse de esa manera, que es peor que un gentil? Y de esta manera aferrarse a ese sistema de creencia que carece de fundamento, que no puede pasar el escrutinio bíblico porque se encuentran todas las fallas. Y la respuesta que dan los rabinos es muy simple. Dicen que es un proceso de deterioro. Entonces, ¿qué es lo que genera este tipo de asimilación? La pérdida completa, no solo de la identidad, sino de una posición espiritual que se va malogrando hasta que la persona la destruye por completo. Entonces, esta persona ahora está en una condición de muerte espiritual, pero haciendo vida en una religión, creyendo que está bien. Miren que en Apocalipsis se hace el llamado de atención de este tipo de condición. Cuando vemos que a una comunidad el llamado de atención es que le dice, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tiene nombres de que vives, pero estás muerto. Entonces, esa condición en la cual está inmersa esta congregación que aparece en Apocalipsis, que lo que está hablando son de los modelos o las diversas condiciones que vamos a ver dentro de los creyentes previo a la manifestación del Mesías, está hablando de personas que perdieron su identidad porque echaron a un lado la Torá para ahora seguir un sistema de creencia que los mató. O sea, estas personas haciendo vida en la religión piensan que están con el Señor y que está todo bien cuando no es así. Cuando no es así. La misma palabra lo establece. Y ese proceso de deterioro
Cuando la persona empieza a asimilarse con conceptos, con prácticas, con creencias que son contrarias a la Torá, simplemente la persona está cayendo en un vacío, está poco a poco descendiendo en grados de impureza, porque recordemos que lo sucedido en Egipto es lo que se va a repetir. Entonces, si los hebreos en Egipto llegaron a esos niveles de impureza, de estar en el nivel 49, en el futuro, previo al Mesías, hay personas que van a llegar a ese nivel. Pero las personas que llegan a ese nivel es porque en un momento estuvieron en otra condición espiritual, pero la echaron a un lado por motivos diferentes, pero que ninguno justifica lo que están haciendo, porque lo que está en juego es su vida y no lo ven. Y no lo ven porque la ceguera es tan fuerte que no les permite ver en qué condición están. La falta de valoración, la falta de reconocimiento de lo que el Eterno nos ha dado como identidad a través del proceso de restauración, es algo que está cobrando la vida de muchos creyentes. Y algo se pierde cuando no se valora o cuando la persona no lo ha conocido verdaderamente. Recordemos que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y otro profeta dice que el pueblo es llevado cautivo por falta de conocimiento. Entonces, cuando la persona descuida su identidad, o sea, está descuidando el proceso de restauración en su vida y de esta manera empieza a alejarse, no se da cuenta que se está dañando a sí mismo y con eso está afectando su vida espiritual, pero también pudiera arrastrar a su familia. Porque la persona termina caminando en medio de las tinieblas sin darse cuenta. La persona pierde lo poco que tenía en un momento y por lo tanto ahora está totalmente distanciado del Eterno. El gran problema es que la persona no ve que está en esa condición. Por eso, el tiempo previo a la manifestación del Mesías y todo lo que va a suceder va a ser un periodo de prueba, y este periodo de prueba que vamos a experimentar va a reflejar en la vida de los hijos del Eterno tres cosas, o por lo menos eso es lo que dicen los rabinos, que son 3 puntos valiosísimos que las pruebas van a reflejar en ese tiempo. Una de las cosas que la prueba va a traer como resultado es que la persona va a poder manifestar la autenticidad del compromiso que tiene con el Eterno y la Torá. Cuando vengan esas pruebas, ahí se va a saber la autenticidad de cada uno. ¿Quién es el que tiene compromiso y quién tiene no? ¿Y quién no? Porque en las buenas no hay ningún problema. Lo segundo que se va a manifestar o que va a reflejar este tiempo es la profundidad de nuestra fe y confianza en el Eterno. Cuando venga ese periodo de prueba, ahí se va a ver realmente el nivel de confianza y de fe que tiene la persona. Y por último, y con eso no es menos, sino que pudiera ser muy importante, es la medida de nuestro carácter. O sea, allí se va a ver realmente en qué se fue convirtiendo cada uno y cómo fue forjando el carácter en medio de todo lo que vivió hasta llegar a ese momento previo a la redención. En Éxodo 6:9 dice: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no oían a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Vemos acá dos factores que se van a dar previo a la venida del Mesías y que debemos estar muy atentos porque pudiéramos estarlos viviendo sin darnos cuenta.
un factor interno y otro factor externo. El factor externo, la dura servidumbre, quiere decir que el trabajo en exceso, cuando una persona está absorbida por completo por el trabajo, una persona que vive para trabajar, esa persona está viviendo uno de los factores que se dio dentro del pueblo de Israel antes de salir de Egipto y que ahora lo está viviendo. El otro factor es el interno, la congoja de espíritu. La congoja de espíritu viene como resultado de ciertas crisis que puede vivir un creyente, pero al carecer de principios y fundamentos que lo ayuden a mantenerse en medio de esa tempestad, lamentablemente se desesperan e incurren en cosas que no deberían. O sea, la congoja de espíritu sumerge al Hijo del Eterno en medio de una condición que poco a poco lo va dañando. La congoja de espíritu hace que la persona no vea más allá. La congoja de espíritu va destruyendo, va matando la confianza en el Eterno y por ende también la fe. La congoja de espíritu hace que la persona ya no tenga esperanza. Es alguien que se está entregando, alguien que ya no lucha, alguien que ve que no hay una respuesta. Eso es lo que trae la congoja de espíritu. Y esa congoja de espíritu, uno de los problemas que nos muestra la Torá, es que la persona no está en condiciones para poder oír la voz del Eterno y tampoco oír la voz del instrumento del Eterno, que en este caso es Moisés. La congoja del espíritu hace que la persona como que se encierra en sí mismo y no ve ni oye nada. Ahora, ¿por qué sucede esto? Y es algo que no solamente lo experimentó el pueblo de Israel, sino que este punto es algo que también experimentó Faraón. Y es Heshbon Nefesh. Heshbon Nefesh. Eso es examen de conciencia. El pueblo de Israel no empezó a hacerse un examen de conciencia. No hizo el Heshbon Nefesh, pero Faraón tampoco. En medio de la situación adversa, en medio de el momento de rompimiento para entrar en otra etapa producto de la redención, Heshbon Nefesh debe ser algo que nosotros a diario practiquemos a través de la tefila. Y es la manera como nos confrontamos a nosotros mismos, cómo nos evaluamos, nos analizamos, ese examen de conciencia. Por eso vemos nosotros que esa falta de conciencia, y como el Eterno lo conoce todo y sabe cuál iba a ser el accionar de Faraón, en Éxodo 7 dice: pero yo endureceré el corazón del Faraón e incrementaré mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Cuando vemos que dice yo endureceré el corazón, no es que el Eterno fue directo con Faraón para endurecer su corazón, no, sino que con las condiciones que estaba generando el Eterno, la falta de examen de conciencia de Faraón iba a traer que su corazón se endureciera. Entonces no es que lo está endureciendo directamente el Eterno, sino que Faraón lo endurece por las condiciones que el Eterno está estableciendo para que el pueblo sea liberado. El Eterno envió a Moshe ante el Faraón, pero le avisó de antemano que él iba a endurecer el corazón de Faraón y que lo golpearía con muchas plagas hasta que éste dejara salir al pueblo de Israel de Egipto. Ahora, la pregunta que surge es: ¿por qué el Eterno no le envió al Faraón una sola plaga, pero fuerte, como para que aceptara de inmediato dejar salir al pueblo de Israel? O sea, ¿qué necesidad había de tantos avisos y tantas plagas? La pregunta
es aún mayor porque puede entenderse que en cierta medida esto provocó una profanación del nombre del Eterno. O sea, se incurrió en Hilul Hashem, ya que el faraón negaba al Eterno porque después de cada plaga prometía liberar al pueblo y nuevamente se volvía atrás, haciendo necesaria otra plaga más. Pero no solamente por esto, sino también por el mismo pueblo de Israel, que tenía que empezar a ver muchas cosas. No los que estaban en Gosén, no los levitas, sino todos aquellos que vivían más cerca del centro de Egipto y que entraron en esta condición que hemos venido explicando previamente. Ellos necesitaban también ser sacudidos. Por eso es que el Eterno debe enviar las plagas, porque no solamente está tratando con Faraón, sino que también está tratando con su propio pueblo. Ahora, podía pensarse que el faraón seguía haciendo su propia voluntad y restando la importancia a los actos divinos. ¿Por qué entonces el Eterno no le envió una plaga fuerte para que dejara salir al pueblo? Dice en Shemot Rabá 5 que el objetivo del Eterno era que no quedara ninguna carencia de evidencia de que era él el que los estaba sacando. O sea, que no quedara la menor duda, que todos estuvieran conscientes, tanto Faraón como el pueblo de Israel, que era la mano del Eterno. Y eso es evidente porque en la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, no olvidemos que todo Faraón era el primogénito. Todo aquel que asumía esa posición de autoridad era el primogénito. Cuando mueren todos los primogénitos, Faraón quedó vivo. ¿Por qué el Eterno hizo como esa excepción con Faraón? Para que Faraón viera la majestuosidad del Eterno y reconociera que el Eterno es el único Elohim y que no hay otro. Entonces el Eterno le estaba revelando a Faraón quién era, pero también le estaba recordando al pueblo que había perdido esa conexión, también quién era. Por eso la tribu de Leví y muchos que estaban cercando a Gosén no fueron esclavizados, porque se dedicaron a la Torá, se dedicaron a una vida totalmente diferente. Pero en cambio, los hebreos de otras tribus que estaban más cerca de Egipto, se debilitaron en el estudio de la Torá. Y cuando la persona se debilita en el estudio de la Torá, termina esclavizándose en algo. Dicen nuestros sabios en Berajot 5a, que si la persona tiene sufrimiento, debe analizar sus actos. Si una persona está pasando por situaciones difíciles, debería analizar sus actos. Si los analiza y no encuentra la razón de los sufrimientos, entonces debe atribuirlo al pecado de Bitul Torah. O sea, la persona fue descuidándose en el estudio de Torah, no fue estudiando todo lo que se requería para el tiempo en que vivía y sus condiciones. Es decir, generalmente la causa de los sufrimientos de los hijos del Eterno, los más difíciles, es por el pecado de Bitul Torah, por no valorar correctamente el tesoro que hay dentro de la Torah. Y esta fue también la causa por la cual todas las tribus, menos la de Leví, fueron esclavizadas en Egipto. La tribu de Leví se dedicaba a la Torá, estaba consciente de que era el Eterno. En su examen de conciencia, producto de mantener presente que el Eterno estaba con ellos, hizo que ellos no pasaran por esos sufrimientos, a pesar de que el resto de las tribus sí tendrían sufrimientos y adversidades. Pero hay un problema acá, y es que
el resto de las tribus no hicieron ese examen de conciencia debido a la falta de respiro. ¿Y a qué se refiere esto? Hay una palabra para esto que es Kokser Ruach. Kokser Ruach. Y esta falta de respiro y este duro trabajo al cual estaban siendo sometidos, como vemos en Éxodo 6, hizo que no oyeran a Moisés. Dice, a causa del duro trabajo y la falta de respiro. O en hebreo aparece Kokser Ruach. O sea, el Eterno los envió para que vieran que el faraón tampoco hacía Heshbon Nefesh. O sea, el faraón tampoco hacía su examen de conciencia. ¿Y cómo lo va a hacer si no tiene la Torá? La persona que no tiene Torá no tiene el mérito de analizar sus propios actos. Por eso la persona que se aparta de la Torá, la persona que se aleja del Eterno, no analiza sus actos porque carece de Heshbon Nefesh, o sea, carece de un examen de conciencia. Dicen los rabinos que incluso si hace el examen de conciencia, no se da cuenta que la causa de su sufrimiento es el pecado de Bitul Torah. O sea, un hijo del Eterno se aparta del Eterno, se va a otra religión, a otro sistema de creencia, empiezan las dificultades, empiezan los problemas y nunca ve que tiene un problema. O sea, empieza a ver que como que yo tengo un problema porque todo el mundo tiene un problema, yo estoy así pero todo el mundo está así, y empieza a justificar su condición. ¿Por qué? Porque como no tiene Torá, no tiene el mérito de analizar sus propios actos. O sea, la persona no entra en el Heshbon Nefesh, en ese examen de conciencia. Y no solamente eso, sino que si por algún momento llega a tener una pequeña luz y hace un examen de conciencia, no va a ver que él tiene el problema. O sea, empieza a pensar, a reflexionar y a la final no se da cuenta de lo que está sucediendo. Y es que el motivo por el cual está viviendo todo lo que vive es por el pecado de Bitul Torah. Porque anuló la Torah en su vida, porque no la siguió obedeciendo, no siguió caminando y profundizando en esta senda. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que analice sus actos. Y esto fue una gran lección para el pueblo de Israel, que siempre estuvieran atentos a no caer en Bitul Torah. Cuando el faraón recibió las plagas, ni siquiera pensó rendirse porque él se consideraba a sí mismo un dios. Y además buscaba desesperadamente el honor. En cada ocasión deseaba sacarse rápidamente de encima la plaga y volver a mostrarse como un dios frente a su pueblo. Por eso es que él no hizo el examen de conciencia frente a las plagas que lo azotaban. Por el contrario, él le prometía a Moshe que iba a dejar salir al pueblo de Israel y de inmediato al culminar la plaga volvía a retractarse. Miren que muchos de los que estaban cerca de Faraón, las recomendaciones y los consejos que le daban a Faraón era diferente a la posición que mantenía Faraón. Y esto es algo que se debe destacar, que muchas veces hay personas que el orgullo, la soberbia, no les permite ver lo que otros en una posición a lo mejor inferior ven. Y esto también transmite un mensaje fuerte para el pueblo de Israel. Porque lo que les está diciendo es, la única manera de salir de eso es que ustedes hagan teshuvá, que ustedes se arrepientan. Y si no lo hacen, entonces llegará otra plaga aún más grave que la primera, hasta que rindan su corazón y se alejen del mal camino y vuelvan a la Torá. Lo primero que la persona debe buscar en sí es si realmente se está dedicando a la Torá de manera correcta o por el contrario, le dio la espalda a hacer teshuvá y volver al camino. Vemos que el faraón en su búsqueda de honor perdió el control de sus pensamientos y por eso no hacía ese examen de conciencia para dejar salir al pueblo de Israel
viendo cómo el propio pueblo de Egipto estaba siendo azotado y destruido. O sea, hay gente que prefiere como que morimos todos, pero por orgullo yo no voy a dejar ir al pueblo de Israel. Ese es el problema de Faraón. Y es debido a una manera de interpretar las cosas de forma errónea. El faraón pensaba que lo principal era el honor hacia él mismo y que ese era el único objetivo de la vida. Y por lo tanto él no estaba interesado en buscar la verdad y la justicia para de verdad confirmar o verificar si realmente era un Dios. Él simplemente lo creía y punto. ¿Cómo va a hacer alguien un examen de conciencia cuando su orgullo y su ego le está diciendo tú estás bien? Cuando la mala inclinación le está diciendo tranquilo, eso es para otro, no es para ti, tú eres Dios. Este es un mensaje muy importante para el pueblo de Israel porque lo principal es la Torá. Y sin ella la persona no vale nada y ni siquiera puede efectuar un simple examen de conciencia. Y eso es algo que debemos tener presente. Esa situación se va a repetir. Esa situación la volveremos a ver previo a la venida del Mesías. Y esto fue lo que el Eterno le demostró al pueblo de Israel a través de las múltiples plagas que envió Faraón, en cada una de las cuales él prometía arrepentirse, pero nuevamente endurecía el corazón. Simplemente un remordimiento. Esta es la razón por la cual el Eterno no le envió a Faraón una sola plaga, porque sabía el pensamiento de Faraón, sabía el ego, el orgullo de Faraón, y por eso le envió múltiples plagas para demostrarle al pueblo que la búsqueda del honor y la falta de Torá llevan a la persona a caer en los niveles más bajos, incluso son autodestructivos. El verdadero honor que existe en este mundo es cuando tú valoras la Torá que se te ha dado y obedecerla. El faraón esclavizó al pueblo de Israel porque se habían debilitado en el estudio de la Torá. Y esto fue lo mismo que ocurrió en la época de Amalek. Israel se debilitó en la Torá y enseguida salió Amalek a hacerle guerra, como dijeron nuestros sabios en Berajot 5b. Sobre el verso de Éxodo 17, dice, y vino Amalek y luchó contra el pueblo de Israel en Refidín. Esto nos enseña que el pueblo se fue debilitando, que sus manos ya no tenían con firmeza la Torá. Y eso hace que la persona no realice Heshbon Nefesh o el examen de conciencia. Y a pesar de que les lleguen sufrimientos para despertarlos, ellos prefieren quedarse con los sufrimientos y no realizar examen de conciencia, porque se sienten cómodos tal como están. Y eso es algo que uno dice, pero ¿cómo una persona puede estar cómoda en medio de su sufrimiento, en medio de todo esto? Porque es algo espiritual y por lo tanto la ceguera no le permite ver lo deteriorado, lo malogrado que está su vida. Estas personas no sienten que les falta algo, ni que tienen un problema, sino que lo que les está pasando le pasa a todos. Y hasta que la persona no reconozca al Eterno y se dé cuenta de su grave error, seguirá en medio del sufrimiento y va a ser sorprendido cuando venga el Mesías. Si alguien no analiza sus actos, si no corrige su conducta, si no busca la Torá para obedecerle y caminar en ella, es un insensato. Si lo pensamos detenidamente, veremos que solo la persona que honra y valora la Torá es capaz de realizar un examen de conciencia en el momento necesario. Cuando nosotros tenemos la Torá y queremos conectarnos con el Eterno y hacer las cosas mucho mejor, cuando algo sucede, cuando algo pasa, nos preocupamos. ¿Por qué? Porque tenemos conciencia, porque estamos haciendo Heshbon Nefesh y empezamos a revisar, oye, ¿seré yo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es el motivo? Y asumimos que podemos ser nosotros y de esta manera poder corregir.
Pero lamentablemente la persona que está vacía de Torah nunca puede saber por qué y para qué le llegan los sufrimientos. E incluso si lo sabe, ignora las razones y actúa como si no lo supiera. O sea, se tapa los ojos. Qué lamentable que esto le pase a personas que en su momento fueron hijos del Eterno, pero que le dieron la espalda. Y en consecuencia, que el Eterno nos guarde y nos libre. Este tipo de situación hace que los castigos se vuelvan mucho más grandes y más fuertes. O sea, si no aprendemos con lo ocurrido a Faraón, si no aprendemos con estas plagas, la pregunta es, ¿qué nos puede hacer despertar entonces? O sea, el Eterno lo que establece son principios, se cumplen. Nadie lo va a cambiar. O sea, nosotros debemos tener mucho cuidado de no ser como Faraón, que no aprendió nada de todo lo que estaba pasando. Nosotros, cuando vemos esos llamados de atención del cielo, de inmediato deberíamos realizar Heshbon Nefesh, examen de conciencia, evaluar qué pasa, confrontarnos, revisar, meditar y comprometernos a cambiar, a mejorar, para que de esta manera podamos transitar de forma correcta. Y de esta manera, entonces, mantener esa conexión con el Eterno, mantener esa relación íntima en espera del Mesías y el establecimiento del reino.